Bienvenidos de nuevo a Dossier Criminal. Soy May García. Gracias por estar al otro lado una vez más, por dedicar unos minutos a escuchar, a reflexionar y adentrarte conmigo en historias que de una forma u otra dejan huella. Pero antes de comenzar, os recuerdo que podéis apoyar este podcast con un like, suscribiéndote y compartiéndolo. Es un pequeño gesto, pero que me ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más personas puedan descubrirlo. Y ahora sí, vamos a comenzar, porque lo que ocurrió en la habitación 514 no es solo un caso más, es una historia que cuanto más se conoce, más preguntas deja. A veces, un lugar cualquiera puede convertirse en testigo de algo que nadie espera. La habitación 514 del Hotel Catalina Spark era simplemente una habitación más, con su cama, con su baño y su puerta cerrada. Nada la hacía especial, hasta que dentro de ella ocurrió un crimen que dejó una marca imborrable. El 28 de octubre del año 2007, dentro de ese espacio reducido, una mujer perdió la vida a manos de su pareja. Lo que parecía una noche cualquiera se transformó en un acto de violencia. La escena, los cuerpos y los movimientos posteriores de quien cometió el crimen y la reacción de quienes llegaron después sería la base de una investigación que revelaría cada detalle de lo sucedido. En este relato no vamos a exagerar los hechos, vamos a reconstruirlos tal y como lo registró la policía, como lo describieron los peritos y como fueron evaluados por la justicia. Iremos paso a paso, desde las horas previas al ataque hasta la sentencia. Esta es la historia de Pablo Amín y de María Marta Arias, y de lo que ocurrió dentro de esa habitación. La historia de lo que ocurrió en esta habitación comienza varias horas antes de que se desate la tragedia. No es un relato que se limite a un único instante, es un encadenamiento de acontecimientos, comportamientos y señales que solo después, con perspectiva, resultan relevantes. Pablo Antonio Amín tenía 24 años en octubre del año 2007 y era de Argentina. Su esposa, María Marta Arias, era un año menor. Ambos trabajaban en la venta de productos dietéticos y unos días antes de los hechos habían viajado hasta San Miguel de Tucumán para participar en un encuentro regional de la empresa, junto a 4 compañeros de trabajo. Fue ese viaje laboral el que les llevó a hospedarse en el Hotel Catalina Spark, ubicado en la zona del Parque 9 de Julio, en el centro de la ciudad. Les asignaron la habitación 514, en uno de los pisos superiores del edificio. Durante la jornada previa al crimen, según las reconstrucciones policiales y testimonios recogidos, la conducta de Amín comenzó a desviarse. En la plaza principal de la ciudad, en la Plaza de la Independencia, empezó a manifestar ideas de persecución. Testigos le escucharon que decía que alguien lo estaba siguiendo para matarlo. Se dijo también que llevaba varias noches sin dormir y que pronunciaba frases incoherentes y sin sentido. Ese comportamiento llamó la atención de quienes estaban con él. En un momento, Amín irrumpió en una iglesia cerca de la plaza con gestos extraños. En algunos de los testimonios recogidos, se dice que incluso pidió ser bautizado allí mismo, un episodio que obligó a la intervención de la policía y derivó en su traslado a un hospital para observación. Durante esa atención médica fue examinado y luego, tras algunas horas, se le dio el alta. Esto permitió que regresaría al hotel junto a su esposa y a sus compañeros. Esa noche cenaron en las inmediaciones del hotel, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y después
regresaron a la habitación donde estaban alojados. En este momento es importante hacer un apunte, y es que, hasta este punto, no había un diagnóstico formal de enfermedad mental, ni una conclusión médica clara sobre lo que le estaba pasando. Lo que sí existía eran episodios de comportamiento inusual. Pero no había un cartel legal que dijera que por ese motivo debía de ser retenido o internado. Cuando regresan al hotel la noche del 27 de octubre, suben en el ascensor y se dirigen hacia su habitación. No hay registros de nadie del hotel que escuchara una discusión fuerte, ni de que el personal notara una pelea mientras subían hacia la habitación. Lo que sí aparece en parte de la reconstrucción es que la escena dentro de la habitación ocurriría sin testigos directos, lo que obligó más tarde a basar gran parte de su reconstrucción en las pruebas forenses. En algún punto de la madrugada del 28 de octubre se desata el ataque. Según el expediente, Amin se situó sobre su esposa mientras ella dormía y comenzó a asfixiarla con sus manos, ejerciendo presión hasta que perdió la vida. Pero la violencia no terminó con la muerte. Después de que María estuviera muerta, el nivel de agresión se intensificó. El expediente judicial y las crónicas periodísticas coinciden en que después de matar a su esposa, mutiló su cuerpo con una violencia extrema. La arrancó los ojos y los dejó sobre la cama, además de causarla otras lesiones graves en zonas íntimas y extremidades. Una vez consumado el acto terrible, la secuencia no concluye ahí. Amin sale de la habitación desnudo y cubierto de sangre y arrastra el cuerpo por el interior del hotel, descendiendo por las escaleras desde el 5º piso hasta el 1º. Solo en ese descenso por las escaleras aparece la primera persona externa que presenció directamente la escena, y fue un empleado del hotel, que lo encontró golpeando el cadáver y observando el cuerpo sin vida de María. Cuando la policía llega al lugar, lo detiene allí mismo. Según las investigaciones, Amin intentó explicar lo ocurrido con frases que los agentes interpretaban como incoherentes o propias de un estado alterado. Habría dicho que estaba en estado de emoción violenta. Debemos de destacar que el móvil del crimen nunca fue establecido de forma concluyente. A lo largo del proceso se mencionaron diversas hipótesis, como posibles tensiones de pareja, tensiones laborales o discusiones previas. Pero ninguna quedó como causa probada de ese ataque tan violento. Los investigadores analizaron cada indicio: las huellas, las manchas de sangre, los patrones de arrastre. Todo indicaba que el crimen había sido cometido en soledad dentro de la habitación y en un lapso relativamente corto de tiempo antes de que la encontraran. Esta reconstrucción era necesaria para poder empezar a armar una narrativa coherente de los hechos y así poder explicar qué ocurrió. El caso tuvo una gran dimensión mediática. En los periódicos comenzaron a referirse a Amin como el loco Amin. Tras su detención, se le realizó una evaluación de su estado de salud mental y tras esa evaluación decidieron ingresarlo en un hospital psiquiátrico. Aunque los detalles clínicos concretos de ese ingreso nunca quedaron formalmente documentados en los expedientes públicos. A partir de ese momento, la causa se estructuró en torno a dos grandes pilares: la evidencia física del ataque y la evaluación del estado psíquico del imputado. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua, argumentando que no solo se trataba de un homicidio, sino de un homicidio agravado por ensañamiento, es decir, un acto deliberado y con una violencia que excede
la mera intención de matar. Sin embargo, la defensa planteó una estrategia distinta. Buscó demostrar que Amin carecía de imputabilidad, es decir, que su estado mental no le permitía comprender plenamente la ilicitud de sus actos en el momento del crimen. Para ello, presentó peritajes y testimonios sobre su comportamiento previo al ataque, citando los episodios extraños que había tenido en Tucumán, como declarar que escuchaba voces o que estaba siendo perseguido. El tema de si Amin podía ser considerado imputable o no fue uno de los ejes del juicio. Para resolverla, el tribunal ordenó múltiples peritajes psiquiátricos y psicológicos. Participaron al menos 15 peritos, entre médicos, psiquiatras y psicólogos, quienes evaluaron tanto la conducta de Amin durante el juicio como sus antecedentes, su desempeño y su capacidad para comprender sus actos. Las conclusiones de los peritos fueron determinantes. La mayoría de los especialistas consideró que Amin no padecía ningún brote psicótico en el momento del ataque, sino que asumió sus actos con conciencia de causa. Los peritos destacaron que, aunque mostraba rasgos de impulsividad y personalidad desorganizada, no había evidencia suficiente de una patología grave que lo hiciera inimputable. Esta evaluación fue reforzada por el comportamiento del propio Amin durante el juicio. En varias ocasiones sostuvo discursos incoherentes, pero no de una lógica correspondiente a un estado psicótico, sino más bien como un esfuerzo por demostrar incapacidad mental ante el tribunal. Cuando el caso llegó a juicio, en Tucumán, se abrió un escenario en el que la Fiscalía, la defensa y los peritos debían de confrontar sus conclusiones ante el tribunal. Las audiencias comenzaron en el año 2009 y desde el primer día quedó claro que la discusión central no sería la autoría del crimen, sino su estado mental en el momento del hecho y la calificación legal del homicidio. El juicio incluyó testimonios directos de empleados del hotel y compañeros del viaje laboral, quienes describieron la conducta de Amin antes del crimen, además de aportar detalles sobre los movimientos posteriores al hecho. Estas declaraciones ayudaron a establecer el marco temporal y la conducta deliberada de Amin, lo que reforzó la posición de la Fiscalía sobre su plena responsabilidad. Pero uno de los elementos que más peso tuvo en la sentencia fue la deliberación implícita en el comportamiento posterior al crimen. Amin no intentó escapar del hotel, ni ocultar los restos. Se le vio interactuando con el cuerpo de la víctima en presencia de testigos. La Fiscalía interpretó esto como demostración de conciencia plena de sus actos, mientras que la defensa lo presentó como un indicio de inestabilidad mental. El 22 de septiembre del año 2009, después de varias audiencias, el tribunal dictó sentencia: cadena perpetua para Pablo Amin. Los jueces concluyeron que aunque Amin presentaba rasgos de impulsividad, tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo y que el asesinato se había cometido con ensañamiento. Tras la sentencia, Amin fue trasladado al penal de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán, donde sigue cumpliendo su condena. Años después del crimen, mientras cumplía condena, Amin entabló una relación con una mujer dentro del penal, con quien se casó en diciembre del año 2019. Su boda se celebró dentro del pabellón de máxima seguridad. Fruto de esa relación, la pareja tuvo una hija. Y la presencia de esa hija marcó un nuevo capítulo para Amin. Se convirtió en un factor clave en el debate posterior sobre su posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios. Y después de muchos recursos, en el año 2023, la justicia de Tucumán le otorgó a Amin el régimen de salidas transitorias, a pesar
de la oposición del Ministerio Público Fiscal. Esta medida, que inicialmente fue firmada por la jueza de ejecución penal, permitió que Amin pudiera salir del penal 2 veces al mes por 3 horas cada vez, siempre bajo custodia. Estas salidas transitorias lo que le permitían era ir al domicilio donde vive su actual pareja y su hija, pero eso sí, acompañado siempre por los agentes designados para su vigilancia. En los informes que se presentaron para que Amin pudiera salir del penal 2 veces al mes, participó el psiquiatra que trabajaba con Amin desde hacía años, quien sostuvo que no presentaba delirios desde hacía mucho tiempo y que aunque existía un riesgo de peligrosidad, no se consideraba que se fuera a manifestar en el corto plazo, y menos en las 3 horas en las que iba a estar fuera. Pero sin embargo, otros de los informes no fueron favorables. El Ministerio Público Fiscal y otros especialistas que evaluaron su caso señalaron que existían informes psicológicos, psiquiátricos y sociales contundentes que indicaban que no estaba apto para salir libremente. Y en parte porque Amin había dejado de medicarse voluntariamente desde el año 2013. Y eso fue presentado como un motivo para oponerse a sus salidas. Sin embargo, se sigue discutiendo la posibilidad de que Amin pueda en un futuro acceder a semilibertad o incluso a otros beneficios conforme vaya cumpliendo condena. Su abogada sigue diciendo que ha demostrado buena conducta en prisión, que actualmente no toma medicación, pero que se encuentra estabilizado y que incluso se está estudiando para reinsertarse laboralmente, con el objeto de poder trabajar fuera del penal en caso de que la justicia avale este paso. El caso de la habitación 514 nos recuerda que detrás de cada hecho hay personas, decisiones y momentos que pudieron haber sido distintos, y que lo que parece cotidiano puede cambiar en segundos, y que no siempre vemos lo que realmente está ocurriendo. Y quizá lo más difícil de aceptar es eso, que hay historias que no se entienden del todo, pero que aún así dejan huella. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme una vez más y por formar parte de Dossier Criminal. Si este caso te ha hecho pensar o te ha resultado interesante, recuerda que puedes apoyar el podcast con un like, suscribiéndote y compartiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio.